Hay una forma rápida de arruinar un motor sin hacer nada dramático. Cambiar el aceite como si todos los aceites fueran iguales, como si el filtro diera lo mismo, como si el nivel fuera un detalle. Y lo peor es que, desde fuera, dos coches pueden salir del taller con la misma pegatina de aceite recién cambiado. Y uno va a vivir tranquilo muchos kilómetros, mientras el otro empieza con consumo, ruidos en frío o una luz de presión que aparece cuando menos te conviene. Si has buscado cambio de aceite en Seat Ibiza, seguramente estás en uno de estos puntos. ¿Quieres hacerlo tú sin jugártela? ¿O quieres ir al taller sabiendo exactamente qué pedir para que no te cuelen un aceite parecido, un filtro barato o un intervalo que no encaja con tu uso? Y aquí está la clave que casi nadie te dice. En un Ibiza, lo importante no es solo que el aceite sea 5W30 o 5W40. Lo importante es que cumpla la norma correcta para tu motor y tu sistema de emisiones, que el intervalo sea realista para tu forma de conducir y que el trabajo esté bien rematado. Junta, aprietes, nivel y comprobaciones. Empecemos por lo que de verdad cambia la vida del motor. El aceite no es solo lubricante, es refrigerante, detergente, sellador y protector contra la corrosión. En un motor moderno, además, convive con turbo, con sistemas de recirculación de gases, con catalizador y, en muchos casos, con filtro de partículas. Si eliges un aceite que no está pensado para ese conjunto, puede que el coche funcione, hasta que deja de hacerlo bien. Y cuando deja de hacerlo bien, no siempre lo notas el primer día. A veces lo notas meses después, cuando ya no asocias el problema con aquel cambio normal. Antes de tocar una llave, hay una pregunta que manda sobre todas las demás. ¿Qué Ibiza tienes exactamente? Porque Seat Ibiza es una familia enorme. Hay motores gasolina atmosféricos sencillos, hay TSI con turbo, hay diésel TDI de distintas generaciones, y hay años en los que el fabricante cambió recomendaciones por emisiones o por intervalos de servicio. No necesitas memorizar códigos raros, pero sí identificar tu coche con un mínimo de precisión. Lo más fiable es mirar el manual y la pegatina de mantenimiento, y si puedes, el código de motor en la documentación o en el propio vehículo. Si no lo tienes claro, al menos qué combustible usa, si lleva turbo, el año aproximado, y si tu mantenimiento es de tipo long life o de intervalos fijos. Aquí aparece el primer mito. Mi amigo le pone 5W30 y va perfecto. Puede ser verdad, para su motor, su año y su uso. Pero en tu Ibiza, ese mismo 5W30 puede ser correcto o puede ser una mala idea, dependiendo de la norma que cumpla. La viscosidad es solo una parte del idioma. La norma es la frase completa. La norma define paquetes de aditivos, resistencia al cizallamiento, compatibilidad con sistemas de post-tratamiento, control de cenizas y muchas cosas que no se ven en la etiqueta grande. Por eso cuando vayas a comprar aceite o a pedirlo en un taller, no te quedes en ponme un 5W30. Pide un aceite que cumpla la especificación que indica el fabricante para mi motor. Y si el taller no te sabe decir qué norma va a usar, o te responde con un da igual, es el mismo, ahí tienes una señal de alarma. La segunda decisión que parece pequeña y en realidad lo cambia todo es el intervalo. Long life suena a me olvido. Y en condiciones ideales, con mucha carretera, motor a temperatura estable y combustible de calidad, esos intervalos largos pueden tener sentido. Pero si tu Ibiza vive en ciudad, hace trayectos cortos, arranca en frío a menudo, se come atascos, o si es turbo y lo apagas justo. Al llegar, el aceite envejece de otra manera. Se contamina más con combustible, con humedad, con hollín, y ahí el aguanta no significa protege. Un aceite puede seguir siendo líquido, y aún así haber perdido parte de su capacidad de proteger. Por eso, más que obsesionarte con el número exacto de kilómetros, piensa en tu patrón de uso. Si haces mucha ciudad y trayectos cortos, tiene sentido ser conservador con el intervalo. Si haces mucha carretera, puedes estirarlo dentro de lo razonable. Y si tienes dudas, un intervalo más corto suele ser más barato que una avería cara. Ahora, la cantidad. Mucha gente se mete en problemas por una razón muy simple. Rellenan a ojo y se pasan. El cárter no es un cubo infinito. Si sobrellenas, el cigüeñal puede batir el aceite, generar espuma y airearlo. Y el aceite con aire no lubrica igual. Además, el exceso puede acabar en el sistema de ventilación del cárter, ensuciar admisión y complicar la vida al catalizador o al filtro de partículas. Por eso, aunque existan capacidades orientativas, la regla de oro es confirmar en el manual o en una fuente fiable para tu motor y rellenar por etapas midiendo bien. Y el filtro no es un accesorio, es parte del sistema de lubricación.
Un filtro de baja calidad puede tener una válvula de derivación mediocre, un material filtrante pobre o una junta que envejece mal. ¿Qué pasa entonces? Que en frío, cuando el aceite es más denso, o cuando el filtro se satura antes de tiempo, el sistema puede derivar y filtrar menos, o incluso perder presión en momentos críticos. Y la presión de aceite no es un capricho, es la película que separa metal de metal. Por eso cambia el filtro en cada cambio, y elige uno decente. No hace falta irse a lo más caro del planeta, pero sí evitar lo desconocido y lo sospechosamente barato. Hablemos de consumibles y herramientas, porque aquí también se decide si el trabajo queda fino o queda para salir del paso. Necesitas un recipiente para recoger el aceite usado, guantes, trapos, una llave adecuada para el tapón del cárter y una herramienta para el filtro según el tipo que lleve tu Ibiza. Y hay un detalle que parece tonto. La arandela o junta del tapón. Muchas fugas pequeñas empiezan por reutilizar esa arandela una y otra vez. Se aplasta, pierde elasticidad y luego aprietas más para compensar. Y ahí es cuando puedes dañar la rosca del cárter o deformar el asiento. Cambiar esa arandela cuesta poco y evita dolores de cabeza. Y seguridad. Si vas a levantar el coche, que sea con puntos de apoyo correctos y con borriquetas, no solo con el gato. El aceite se cambia debajo del coche. No hay margen para improvisar. Si no tienes un sitio plano y seguro o no te sientes cómodo, es mejor que lo haga un taller. No pasa nada. La victoria aquí no es hacerlo yo, la victoria es hacerlo bien. Ahora sí, entremos en el procedimiento porque el cambio de aceite en SEAT Ibiza tiene un orden que, si lo respetas, reduce errores y te deja margen para comprobar todo. Primero, calienta el motor lo justo para que el aceite fluya mejor. No necesitas que esté hirviendo, solo que no esté completamente frío. Luego apaga y espera un momento para que el aceite baje un poco al cárter. Coloca el coche en una superficie nivelada. Esto es más importante de lo que parece, porque el nivel se mide con el coche recto, y el drenaje también es más completo. Una vez el coche está seguro y elevado si hace falta, localiza el tapón del cárter y el filtro. Coloca el recipiente de recogida con margen, porque el chorro inicial puede salir con fuerza y con dirección. Afloja el tapón con cuidado. Si notas que está excesivamente duro, no lo fuerces con una herramienta que redondee la cabeza. Mejor una llave que encaje bien. Cuando lo quites, deja que drene. Y aquí viene un error típico. La prisa. Si drenas 2 minutos y cierras, te dejas una parte del aceite viejo dentro. No es el fin del mundo, pero ya que estás, deja que escurra un buen rato. Ese tiempo es barato. Mientras drena, puedes preparar el filtro nuevo. Si tu filtro es de cartucho dentro de una carcasa, revisa que el kit traiga las juntas tóricas correctas y cámbialas. Si es un filtro de rosca metálico, comprueba que la junta de goma viene bien asentada. Y un detalle que evita fugas. Cuando quites el filtro viejo, asegúrate de que la junta vieja no se queda pegada al motor. A veces se queda ahí, y si montas el filtro nuevo encima tienes doble junta. Eso puede acabar en fuga seria y pérdida de presión. Es de esas cosas que parecen imposibles, hasta que te pasa. Al montar el filtro no lo aprietes como si fuera una rueda. La mayoría de filtros se aprietan a mano, con la junta lubricada con una película de aceite nuevo, hasta que asienta y luego un poco más según indique el fabricante del filtro. Si es carcasa de cartucho, se suele apretar con un par específico. Si no tienes el dato exacto, la idea es clara. Firme, sin pasarte. Pasarte puede dañar la carcasa o la junta, y la próxima vez será una pelea. Cuando el aceite haya drenado, limpia el asiento del tapón, coloca la arandela nueva y vuelve a poner el tapón. Aquí también hay dos extremos malos. Dejarlo flojo y que gotee, o apretarlo demasiado y dañar rosca o cárter. Si tienes llave dinamométrica y el par recomendado para tu motor, perfecto. Si no, aprieta con sentido común. Que asiente, que quede firme, y nada de un cuarto de vuelta más por si acaso, hasta que cruje. El por si acaso es el enemigo de las roscas. Ahora viene el rellenado. Abre el tapón de llenado en la parte superior del motor y si tienes, usa un embudo. Echa menos de la capacidad total estimada. No intentes clavar el máximo a la primera. La estrategia buena es llenar, esperar, medir, ajustar, porque el aceite tarda un poco en bajar al cárter, y la varilla o el sensor no te dan una lectura instantánea perfecta. Una vez has puesto una cantidad inicial razonable, cierra el tapón de llenado, arranca el motor unos segundos y apágalo. Esto llena el filtro y hace circular el aceite. Luego espera unos minutos para que el aceite vuelva al cárter. Y ahora sí, mide el nivel correctamente. Coche en plano, motor apagado, espera prudente, varilla limpia, vuelves a meter, sacas y lees. Si tu Ibiza mide nivel electrónicamente, sigue el procedimiento del cuadro.
Normalmente requiere motor a temperatura y un tiempo de espera. No inventes. Si el coche te pide condiciones, es porque el cálculo depende de ellas. El nivel ideal suele estar entre mínimo y máximo, y no hace falta obsesionarse con dejarlo clavado en el máximo. De hecho, en muchos casos es mejor quedarse un poco por debajo del máximo que pasarse. Si falta, añade poco a poco. Pequeñas cantidades, vuelves a esperar, vuelves a medir. Es un proceso más lento, sí, pero es el proceso que evita el error más común, el sobrellenado. Con el nivel ya correcto, toca la parte que separa un cambio hecho de un cambio bien hecho. Comprobar fugas. Mira alrededor del filtro y del tapón del cárter. No solo en ese momento. Si puedes, después de un pequeño trayecto, vuelve a mirar. A veces una fuga aparece con presión y temperatura, no en frío. Y si ves una gota, no la ignores. Una gota hoy puede ser un charco mañana. Queda el aviso de servicio. Muchos Ibiza permiten reiniciarlo desde el cuadro con una combinación de botones, y en otros casos se hace con diagnóstico. Aquí conviene ser honesto. El procedimiento exacto cambia según generación y cuadro. Si no estás seguro, consulta el manual o una guía específica para tu año. Lo importante es que el aviso refleje la realidad. Reiniciarlo sin haber hecho el mantenimiento es engañarte a ti mismo. Y no reiniciarlo después de hacerlo te va a molestar cada vez que arranques. Ahora, hablemos de lo que pasa cuando algo no cuadra, porque ahí es donde se nota si entiendes el proceso o solo lo repites. Si te has pasado de nivel, no lo dejes porque total no pasa nada. Un poco por encima puede parecer inofensivo, pero el riesgo existe, sobre todo si está claramente por encima del máximo. La solución correcta es retirar el exceso. Hay quien lo hace drenando un poco por el tapón, con cuidado, o usando una bomba por la varilla si el diseño lo permite. Si no lo tienes claro, un taller te lo ajusta en minutos. Lo importante es no normalizar el sobrellenado. Si te quedas corto, tampoco lo dejes, ya se irá mezclando. El nivel bajo reduce margen de seguridad, y en curvas o frenadas fuertes puede destapar la toma de aceite momentáneamente en situaciones extremas. Además que si tu motor consume algo de aceite, empezar bajo es empezar perdiendo. Si después del cambio notas que el motor suena raro o se enciende una luz de presión, apaga y revisa. No sigas conduciendo a ver si se quita. Puede ser algo tan simple como un filtro mal asentado, una junta doble o un tapón flojo. Y esos problemas, si los pillas a tiempo, se solucionan. Si los ignoras, se convierten en otra cosa. Y ya que hablamos de consumo, muchos motores consumen algo de aceite y eso no siempre significa catástrofe. Lo que importa es si el consumo es nuevo, si aumenta, si hay humo, si hay manchas, si hay olor a aceite quemado. Un cambio de aceite no arregla una fuga de retenes ni un problema interno, pero sí te da una línea base. Por eso es buena idea anotar qué aceite pusiste, qué norma, qué filtro y el kilometraje, no por obsesión, sino porque cuando algo cambia tienes datos. Volvamos al dilema que lo complica todo. ¿Por qué dos cambios bien hechos pueden dar resultados opuestos? Porque bien hecho no es solo aceite nuevo, es aceite correcto para tu motor, filtro correcto, nivel correcto y un intervalo que encaja con tu uso. Si haces ciudad y trayectos cortos, el aceite sufre más. Si tienes turbo y conduces con carga, el aceite trabaja más caliente. Si tu coche hace mucha carretera, el aceite vive más cómodo. El mismo producto en dos vidas distintas envejece distinto. Y aquí entra una recomendación práctica para no depender de la memoria ni de la suerte. Cuando compres aceite, busca en la etiqueta la especificación que corresponda a tu vehículo, no solo la viscosidad. Cuando compres filtro, elige una marca fiable y la referencia correcta. Cuando termines, revisa fugas y nivel en los días siguientes. Sí, en los días siguientes, porque a veces el primer goteo aparece después de varios ciclos de temperatura. Si vas a un taller, hay una forma sencilla de pedirlo sin sonar técnico ni dejarte vender humo. Pide que te indiquen por escrito qué aceite van a poner, con qué especificación y qué filtro van a montar. Pide que cambien la arandela del tapón y pregunta el intervalo que te recomiendan según tu uso real, no según el máximo teórico. Un taller serio no se ofende por esas preguntas. Un taller que se incomoda te está diciendo algo sin decirlo. Y ahora sí, el cierre con lo que te interesa de verdad. Que tu Ibiza dure, que no consuma de más, que no huela a aceite quemado, que no aparezcan fugas tontas y que el motor esté protegido cuando más lo necesita, que es en frío y en uso duro. El cambio de aceite en Seat Ibiza no es un ritual para cumplir. Es una operación de precisión sencilla, pero con detalles que importan. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. No elijas aceite por costumbre, ni por lo que le funcionó a otro. Elige por especificación y por tu uso. Rellena por etapas y mide bien. Cambia el filtro siempre y no reutilices la arandela del tapón. Y después, verifica.
Porque el cambio no termina cuando cierras el capó, termina cuando confirmas que no hay fugas, que el nivel está donde debe y que el intervalo que vas a seguir tiene sentido para la vida real de tu coche. Con eso, el mantenimiento deja de ser una apuesta y se convierte en control. Y ahí es donde un Ibiza, incluso con años, se nota sólido, y donde un motor en silencio te lo agradece cada mañana.